Y en cuanto a las fotos, ¿qué tanto en el tiempo has podido recolectar? ¿Qué tan vieja la foto? Claro, sí. Porque vamos a ponernos, la por fotografía ejemplo, no es algo tan fácil tiempo atrás. sí. Ahora parece que todos agarramos el celular y sacamos una foto. Pero desde Bodega Vidar, por ejemplo, me enviaron 3 o 4, porque cada uno que yo le pido me manda 3 o 4, y después hace otra selección por un tema de técnico, ¿no? De calidad, cuál es la que queda mejor para imprimir. Primero participa la familia o la persona o la institución seleccionando 3 o 4 fotos, y luego hay otro nivel de selección. Sí. Pero te puedo decir, de la Bodega Vidar, cuando fue, 1900... Hay una fotografía de 1880 más o menos, de la estación. De la estación de África. No sé si en todos voy a poner fotos antiguas o fotos actuales de ese lugar, haciendo referencia al momento de su fundación. Claro. También puede ser eso. Hay muchas fotos de la estación del 2015, cuando se hizo un viaje al Solís, por ejemplo, que vemos una estación con mucha gente, porque también eso era lo que representaba la estación antes, ¿no? Un lugar de encuentro, de esperar, de despedir. Entonces, también intentar que no sean lugares vacíos, que sean lugares vivos, con las personas. La fotografía que te digo yo muestra la estación, pero la foto está sacada, por lo visto, desde lejos, en el campo, y habían 2 o 3 ranchitos, y después era todo campo. Esa creo que los comienzos mismos. Que, bueno, también en tu trabajo del libro de aquí de la zona, sí. Los Alpes de Isla Mara. Esa foto la conocí después. Claro, hay mucha fotografía dentro del libro. Sí, también, sí, eso también, ojalá en un próximo programa te podamos tener también para que nos hables bastante de ese libro, que está muy lindo y hay una gran investigación atrás de eso. Y otra pregunta, para ya volver de nuevo a Héctor. Toda esa cantidad de fotos que vas a lograr hacer una producción, vas a lograr llevarlas a otros tamaños, con otra calidad. Sí. ¿Qué va a hacer después ya de eso? Está porque pensado claro, también. Vos decís, todas exposiciones parece poquito, no lo vamos a ver nunca más. Ya está pensado, y la mayoría de las organizaciones no he conversado con ellos, pero la idea es que haya temas, por ejemplo, deportes o actividades físicas, artistas, lugares, ¿no? Como temas, o turismo, y vayan en series de 5 o 6 fotos a distintos lugares para que queden lugares donde concurra la gente, ¿no? Pensé en el hogar de ancianos, son primicias que estoy dando porque no hablé con ellos, por ejemplo, pero ya tengo varias pensadas para el hogar de ancianos, que todavía no está construido, pero está en etapa de construcción, y me parece, bueno, los abuelos que están ahí, que son del pueblo, qué cosas les gustaría mirar en su ambiente y que les traiga nostalgia, recordar, añoranza, ¿no? En el secadero de hierbas y nativos, ver qué espacio puede haber para hacer una exposición, por ejemplo, de turismo. Por ejemplo, la bodega de Vidar, que te mencionaba, que ahora tiene un proyecto turístico, bueno, ¿por qué no esa foto llevarla a hierbas y nativos, que es la que recibe turistas, para decir, bueno, mira, si querés recorrer nuestro pueblo, también tenemos esto otro para que puedas ver. Un poco por ahí. Muchas veces, que lo hemos hablado con infinidad de personas, desaprovechamos muchas cosas de nosotros mismos, porque vos mirás a veces programas de otros países y aprovechan hasta lo más todo, mínimo, le dan valor a todo. Y lo explotan de una forma que nosotros tenemos cosas maravillosas en cada punto del país, y a veces no están ni explotadas. Volvemos al Fortín. Vos nos estabas contando la historia del Fortín y no la conocemos, sinceramente no la conocemos. Y la pictografía, yo siempre estoy con el tema de la pictografía. La primera pictografía hallada a nivel mundial, 1874, y todavía la seguimos desconociendo, que es el logo que tiene el CAIF. La sacamos de ahí, de esa pictografía. Hay un muchacho que está en las piedras, que está haciendo una investigación sobre la pictografía, se está comunicando conmigo ya hace como 2 años. Y está, bueno, yo estoy pasando una información ahí, pero sí son cosas... Es apasionante, ¿no? Es tremendo todo lo que hay, todo lo que existe. Pero es como yo digo, detrás de cada proyecto uno tiene sueños, sí. Y se imagina de repente cosas. Hace no tanto tiempo, Fernando Cheteco, un compañero del grupo de identidad,
investigó sobre la acción del pintado viejo. A partir de un error de localización que se había cometido antes, que se había indicado no con precisión dónde había sido ese acontecimiento. Hoy en día tenemos memorial en Villa Vieja. Todos los años se hace un acto, se hizo la reconstrucción de la acción, han habido desfiles cívico-militares, tiene su propia canción. Es impresionante, claro, todo lo que ha movido esa investigación. Mi sueño es que a posteriori de publicado el libro pueda suceder algo con ese fortín también. Yo tuve el privilegio de conocer a Ernesto Puigros. Él vino con sus 80 años a Florida y creo que fue el 22 de agosto. Visité con él los dos sitios donde realizó la búsqueda con aquellos aparatos de detección que eran verdaderos armatostes, todavía no era nada que ver con lo de ahora, y todo lo que se encontró de la época. Mirá. Las espuelas, los estribos, todo lo que tiene que ver con la época hispánica. Y él mismo, parado entre los novillos, entre las piedras, y me dijo: acá tiene que haber un mojón. Han pasado más de 40 años que se descubrieron esas cosas ahí, que se localizó el lugar, nunca se hizo nada. O sea, sigue estando olvidado eso. O sea, la idea es poder amojonar esos lugares con alguna, que tenga la placa, el recordatorio. Y después, algo que yo lo digo en la introducción del libro, es poder llegar a tener una reconstrucción a lo que fue en su época este fortín, que para tener una idea, si nosotros miramos alguna película argentina o algún libro de eso de historietas que había en el otro lado del río, como dijo Dresler, podemos tener una idea de cómo era el fortín. Hay un dibujo del fortín que está en la entrada de la capilla del Pintado. Allí ese dibujo lo hizo Fernando González Calcaño hace mucho tiempo. Fernando es fallecido, pero fue uno de los fundadores del Grupo de Identidad. Un dibujo que yo tomé en su momento, pero cuando vino Puigros a Florida, hizo algunas reparaciones sobre el dibujo. Ese dibujo, respetando todas las particularidades iniciales, tuvo las adaptaciones necesarias que se las hizo una de mis hijas recientemente recibida profesora de geografía, y adecuándolas a lo que Puigros indicó. Es un hombre que, con los más altos grados militares en su momento, y dedicado totalmente a la investigación de todas las guardias españolas que hubieron en el Uruguay. Yo les quería preguntar por qué él comenzó por la Guardia del Pintado y no por otras. Y fue porque era la única de la que había alguna documentación, y esa documentación la había dado uno de los más grandes historiadores de Florida, que fue Ariosto Fernández. Por lo tanto, este proyecto, que si bien va a tener lo concreto que va a ser el libro, creo que debería ser el punto de pie inicial para cosas posteriores que nos lleven a todos los floridenses y a todos los que circulan por la ruta 5, saber que ahí hubo eso tan importante que fue realmente los inicios, o sea, para reconstruir la historia de Florida. Para que ustedes vean la importancia que se le da en otros lugares a lo que es la historia o las raíces. Me llamó el otro día Oscar Noble, que es uno de los
integrantes del grupo geohistórico de Canelones, para ver si yo en el mes de abril voy a darles una charla al grupo, porque están ahora, después de mucho tiempo, segurísimos de que la fundación de Villa Guadalupe se hizo a la vera del camino al Fortín del Pintado, cosa que es un... Bueno, ellos se interesaron cuando yo estuve haciendo la primera anticipación del proyecto en la jornada de Durazno, ya hace bastante tiempo, y el otro día me llaman con esa intención. Yo estoy seguro, si y ahí fuera, estuvimos sí, por teléfono, pero hablando por el camino que venía de Montevideo, que llegaba por Las Piedras, después se venía a Santa Lucía, pasaba en Juan Chazo y de ahí iba hacia Florida. Pero estaba el otro camino, que no era muy conocido, porque venía más por este lado, que era el que pasaba por Paso de Cuello. De Paso de Cuello se iba a la estancia de La Calera. Y de ahí había un camino, según los planos de Esteban Campal, venía hacia a encontrarse con el que pasaba por Juan Chazo. Bueno, como dije recién yo, habían dos posibilidades para poder cruzar el río Santa Lucía, el Santa Lucía Grande, vamos a decir. Como estaba el más conocido, que era en Juan Chazo, y que después tomaba rumbo hacia Florida, o sea, donde con posterioridad después se fundó la villa de San Fernando de la Florida, y luego se dirigía al norte, o sea, rumbo al Fortín. Y el otro camino que los que vienen del sur lo ven más alejado, parece que más tras mano, pasar el río Santa Lucía Grande en Paso de Cuello. Sin embargo, yo que lo veo desde la zona donde yo vivo, La Macana, a mí me resulta mucho más práctico viajar hacia Montevideo siguiendo un poco el eje de la Ruta 5. Si yo desde la Ruta 5 hacia el Paso de Cuello, no se aleja mucho el camino, pero si yo tengo que dirigirme hacia 25 de agosto, a mí desde La Macana me parece que me queda más tras mano. Por lo tanto, es la mirada que tenga cada uno desde el lugar donde está ubicado. Esta gente del Instituto Histórico de Canelones, como escuchó Oscar Nobile, me decía el otro día, no es descabellada la idea de que hayan sido más usado ese camino, porque en realidad era el paso mejor para cruzar el río, era el más seguro de todos. Y además, en tiempo que había tanta inseguridad, estaba la estancia de La Calera, que ofrecía refugio en caso de ser necesario. Y hubo un acontecimiento en 1758, cuando el teniente de forasteros Gabriel Rodas había salido en una misión enviado por el cabildo y el gobernador a correr los minuanes, y lograron llevarlo al norte del río Llín. Tranquilos ya se regresaban hacia Montevideo. Cuando llegan a la zona del Pintado se enfrentan con otro grupo de indios que había, mataron a algunos, tomaron prisioneros otros, y todo quedó como normal. Pero al día siguiente, cuando intentan cruzar el río Santa Lucía por la zona de Paso de Cuello, se encuentran con otro malón de 40 indios que estaban armados ahí esperándolos, y sintiéndose en desventaja, solicitó asilo, vamos a decir, ahí en la estancia de La Calera, y fue donde lograron escapar de la muerte segura, porque estaban en condiciones de no poderle hacer frente. Recién al día siguiente lograron cruzar el Paso de Cuello, siguieron a Montevideo, y ahí fue que el propio gobernador de Viana vino hasta la zona de La Calera y la zona del Pintado acá,
y organizó personalmente las milicias para seguir un descenso. O sea, yo al paso del Cuello lo considero como que fue realmente muy importante en su momento. Claro. O sea que no es descabellado que se haya usado ese camino para venir a la zona del Fortín. Que así, bueno, en realidad la respuesta no me respondiste nunca. ¿Cómo haces para investigar tantos años para atrás? Pero bueno. La investigación va surgiendo sola, porque solamente hay que tener ganas y saber que hay que tener paciencia. En archivos, Mucha ¿no? paciencia, ¿En archivos de qué bibliotecas? En todos. Hasta el papelito más insignificante que alguien te pueda aportar un día, yo lo guardo y siempre le voy a encontrar, lo voy a relacionar después con algún hecho. La Biblioteca Nacional facilita mucho también ahora con la digitalización de mucho material. Incluso yo ahora me estoy comunicando con gente de adentro que también, ya siendo un poco más conocido, te pone eso mismo. Después la biblioteca en Florida, intercambio con otros historiadores, con otros grupos, y después entrevistas de todo tipo que van surgiendo. Los intercambios en la jornada de escritorio también son muy enriquecedores. Pienso que hoy por hoy, claro, hablando de esa época, lo fundamental son los archivos existentes, porque claro, no tenés posibilidad, no hay, es muy difícil, es casi imposible conseguir. Por eso yo un día, conversando con la gente de esta edad, dije que sería muy importante hacer también como un archivo de voces. La gente que tiene el saber incorporado, como dijo alguien, cuando se muere una persona de edad, como que se incendia la biblioteca. Y así,